Buenas tardes a todos los oyentes de La Ventana de Canarias. Hoy hablamos de un pintor, de un gran autor muy conocido no solo en Canarias, sino en el mundo entero. Hablamos de Óscar Domínguez, un pintor que nació en San Cristóbal de la Laguna en 1906 y que murió en París en 1957. Ojo, esto empieza un poco planteando estas fechas, pero no para que lo tratemos como una simple biografía, sino como un aviso, porque hay vidas que se cuentan como se cuentan los naufragios, con el ruido del golpe y con el asombro de que alguien siga respirando. Y esta introducción un poco extraña la traigo a colación precisamente por el estilo que tenía Óscar Domínguez, un pintor surrealista, pero sobre todo una mezcla de talento, de azar, de noche parisina y de un paisaje interior que ya venía de fábrica, como si en vez de sangre llevase lava. Y empieza fuerte su vida, una familia de terratenientes plataneros en la isla de Tenerife, plátanos de los famosos, de los buenos, del que compran la vida entera o te la cobran. Y es que a los 2 años Óscar Domínguez se queda sin madre y lo crían entre la comodidad del dinero y ese tipo de soledad que le acaba volviendo extraño por dentro. O eso contaban sus amigos cuando hablaban de él, ¿no? Su padre, que era adinerado y muy práctico, decide en 1927 enviar a este chico a París con una misión muy seria, y es que quería que llevase los negocios familiares del plátano. Es decir, imagínense, un chico criado entre dragos, entre la arena y en ese mar de nubes, amante del arte y de la pintura, al que su padre envía a París, pero no para ser poeta ni pintor, sino para que llevase un negocio platanero para intentar empujar esas exportaciones familiares. ¿Qué pasa? Que a la familia le sale muy mal esa apuesta, porque el chico pues empieza a llenarse la cabeza de toda esa efervescencia artística que tenemos en la Belle Époque parisina. Al principio Óscar Domínguez pinta por afición, porque bueno, mientras el padre está vivo, él se podía permitir un poco ese lujo de ser artista. Al final, como decíamos, venía de una familia de terratenientes plataneros, es decir, que tenía cierto estatus económico y social. Pero en 1939 se produce un giro importantísimo en su vida, y es que muere su padre. Y en ese momento tiene que empezar a ganarse la vida, ¿vale? Aquí es cuando el personaje se vuelve interesante de verdad, porque Óscar Domínguez no se pone a buscar un trabajo normal, sino que hace lo más inesperado y arriesgado. Quizás además quienes se dedican al mundo del arte sabrán un poco de lo que hablo, ¿no? Y es que se agarra a esa tabla del mar en medio del océano, ¿no? Como quien dice, y es que se pone a pintar de forma obsesiva y descomunal hasta que en 1933 consigue exponer por primera vez en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, y en 1934 se mete de lleno en París en el Círculo Surrealista parisino, el de Breton, el de las frases tajantes, el de esto es arte y esto no es arte, y el de los manifiestos que suenan de alguna forma a una sentencia judicial, como era todo este círculo de los pintores surrealistas y de esta ola artística que se empieza a desarrollar en París en este momento. Claro, al final lo que estamos hablando aquí es de un chico que tiene ya un talento, que amaba el arte, que estaba de alguna forma imbuido por toda esa esencia canaria en la que se había criado. Mucha influencia tenía en él los paisajes, como decía, no solo el mar y la lava de la que hemos hablado en su presentación, sino también la vegetación, ¿no? Esos plátanos, los dragos, etc. Y claro, él acaba cayendo en una ciudad que en aquel momento es un poco el epicentro del arte mundial. Y poco a poco pues Óscar Domínguez se va ganando a ese grupo de surrealistas. Él además pues era lo que le decían casi como un armario físicamente, porque era muy alto y no tenía una presencia delicada, sino más bien contundente y arrolladora, ¿no? Y abrazó el surrealismo, la pintura. Si no han visto obras de Óscar Domínguez, les recomiendo muchísimo que se acerquen a alguno de los museos de arte. Evidentemente, por ejemplo, en el Reina Sofía en Madrid tienen muchísima obra de él, también en Tenerife. Es una obra preciosa y además cargada de simbolismo, muy muy orientada también se nota mucho esa presencia canaria en su obra, y también sobre todo se nota mucho que es un hijo de su tiempo, ¿no? De ese París en el que vive y de esa expresión artística que en aquel momento está empezando a construirse con gran fuerza en torno a Breton. Y él además desarrolla una técnica que se llama la decalcomanía, que dicho así parece que suena a manualidades, pero es una dinamita poética en realidad, que es introducir la tinta o témpera negra líquida entre 2 hojas para presionar y después separarlo. Y lo que aparece a partir de esta forma de creación no es lo que se ha dibujado, sino lo que dibuja
de alguna manera el destino o el azar después de hacer esa impresión y esa descompresión, ¿no? de juntar las dos partes. Aquí aparecen texturas, relieves y fondos como si de un paisaje submarino se tratase, ¿no? Con las sombras y con los relieves además que eso genera. Insisto, por ejemplo, que hay muchas obras importantes de él que utilizan esta técnica y que son muy recomendables y que además han servido de un poco de faro para artistas posteriores. Al final él tuvo sus referentes y, como pasa muchas veces en el arte, uno tiene sus referentes y se acaba convirtiendo en referente para otro aún sin saberlo, ¿no? Bueno, el hallazgo de Óscar Domínguez con esta técnica fue tan importante que artistas como Breton o Éluard lo recogieron en su diccionario del surrealismo en el año 37. Y es que realmente eso era muy importante porque ya evidentemente tenía un componente político en esta forma de expresión artística y también una manera de meterlo en ese grupo, ¿no? De eres de los nuestros, porque al final lo estaban acogiendo en su seno para intentar de alguna manera también relanzar su carrera como artista, ¿no? Él dedica toda su vida prácticamente a pintar todo tipo de obras y de expresiones. Y lo que sí es verdad es que llega en un momento en el que él sigue también anclado a su tierra, a Canarias, al final como bueno, pues era el lugar del que venía y era el lugar en el que desarrolló esa expresión. Y más adelante impulsa junto a Eduardo Westerdal un núcleo surrealista en las Islas Canarias. Y consigue algo que podría sonar a chiste o historia cultural, y es que André Breton visita Tenerife en 1935, consigue que ese gran líder del grupo de los surrealistas parisino venga a las Islas Afortunadas, como las llamaba él, a las que atribuye una condición mágica, ¿no? Insisto, André Breton es otro personaje interesantísimo para entender el arte en el siglo XX y que de alguna manera marca muchísimo a Óscar Domínguez, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con la guerra civil Óscar Domínguez se queda en Francia, tiene un exilio voluntario tras la guerra y participa además, como le pasaba a muchos artistas de su época, en esos movimientos antifascistas y por lo tanto nunca puede volver a vivir en España, también por miedo a las represalias que pudiera haber contra él. Pasa mucho tiempo en Francia, entre París, Marsella principalmente, y un París que recordemos que estuvo ocupado también por la Alemania nazi, una Francia que estuvo ocupada durante un tiempo, pero él sigue durante todo este tiempo desarrollando su pintura, una pintura que, insisto, por mucho que yo se los cuente en la radio y que les hable un poco de la biografía de este artista magnánimo de Canarias, es imprescindible que nos acerquemos a ver su obra porque es mágica y además la biografía está cargada mucho de ese simbolismo de todo lo que vivió, además unos años muy convulsos de principios del siglo XX. ¿Qué ocurre? Que él pasa por una etapa bastante complicada, ¿no? Llegado a los años 40 y los años 50, y bueno, empieza a entrar en un periodo de depresiones, también problemas con el alcohol y con una enfermedad que le va pesando, hasta que en el año 1957 se suicida en París, ¿vale? Aquí viene lo más triste, y es que durante mucho tiempo su obra fue mucho más famosa fuera que en España o que en Canarias. En parte yo intuyo que teniendo en cuenta su orientación política, ¿no? Y que en aquel momento en España estaba la dictadura y que no interesaba tampoco enaltecer a alguien que se declaraba antifascista y que había, bueno, de alguna manera mantenido ese exilio voluntario, ¿no? Pero insisto, con el paso del tiempo el arte que acaba poniendo, la gente acaba poniendo a cada uno en su sitio y al final, pues él, yo creo que ahora sí que empieza a tener el lugar que se merece, ¿no? Insisto, en el Museo Reina Sofía de Madrid hay obras maravillosas de él también, incluso en el TEA también. Se han hecho muchísimas exposiciones en Tenerife. Les invito a que vean la pintura de Óscar Domínguez o también que se acerquen a la casa museo que tiene en Tacoronte, porque es una biografía que merece muchísimo la pena y es un artista capital para entender el arte en Canarias, el arte del surrealismo. También evidentemente se codeó con Picasso, con Dalí o con Miró y evidentemente está a la altura de todos ellos, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, para concluir, que si alguno de los oyentes tiene alguna historia o personaje del que les gustaría que hablase, me lo pueden escribir por redes sociales, por Instagram o por Facebook, me pueden encontrar como Jorge Laguna y estaré encantadísimo de ahondar o de bucear en esas historias.